Advertencia. El siguiente video es una refutación larga y página por página de un libro que en realidad es bastante malo y cae en fake news y tergiversaciones grotescas constantemente. Cualquier persona razonable sería convencida de esto con videos más cortos. Sin embargo, cierta comunidad de YouTube que lamentablemente es numerosa considera insuficiente el material de refutación. Por tanto, nos dimos a la tarea de refutar la totalidad de este libro. Lo que en realidad es una tortura, pero la gente lo pide y quizás sea necesario. Vea este video sabiendo esto. De todas formas, no creemos que nada disuada a la comunidad Lagelieber de bajar su pedestal a sus autores favoritos. Tenemos un video más corto refutando el libro, así como también varios canales que se han dado la tarea de refutar mentiras de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Los dejamos en la descripción. No nos responsabilizamos por las consecuencias psicológicas de ver el video completo. Véalo bajo su propio riesgo. El libro negro de la nueva izquierda. Ese libro del que todos hablan, pero pocos han leído. Mucho se ha dicho de este libro, cosas buenas y cosas malas, pero son pocos los que se han atrevido a indagar por sus numerosas páginas y verificar sus fuentes una a una. Primero, permítanos exponer por qué el uso de fuentes fidedignas es importante, pues, aunque usted no lo crea, los llamados Lageliebers consideran que no es importante usar fuentes serias para hacer libros. Si las fuentes no son fidedignas y provienen de fake news, páginas de chistes, tergiversaciones o invenciones, la obra se cae bajo su propio peso, pues está mal fundamentada, hecha con mala fe, con ignorancia, a la ahí se va o incluso peor, con la finalidad de engañar gente. Esto significa que, si se usan fuentes apócrifas, los resultados serán apócrifos. Los Lageliebers suelen contraargumentar que la minería de citas no constituye una refutación, pero están equivocados. Si tus fuentes son falsas, inventadas o tergiversadas, tu edificio argumentativo es falso y tergiversado, por tanto, se cae. Vamos a comenzar explicando por qué hicimos un video tan largo, habiendo ya tantos videos que refutan partes muy importantes del libro negro de la nueva izquierda. Primero tenemos que empezar hablando de lo que en internet se podría catalogar ya como el grueso de las mentiras grotescas trilladas del libro negro de la nueva izquierda. Estas mentiras grotescas ya las saben muchas personas, tanto algunos que apoyan a Laje y Márquez a pesar de saberlas, como detractores. Este grueso de mentiras consiste en una serie de documentos tergiversados, noticias falsas, invenciones, malas citaciones y hombres de paja terriblemente grotescos que utilizan en sus libros Nicolás Márquez y Agustín Laje. El problema es que, aunque incluso sus seguidores reconocen estos errores, argumentan que la obra se sostiene a pesar de ellos. Este trabajo pretende iniciar desde el capítulo 1 y terminar en la última página, pero parece razonable hablar de estos fallos que llamamos el grueso de las mentiras grotescas trilladas del libro negro de la nueva izquierda antes de comenzar el capítulo 1, por si usted no las conocía. El primer grotesco fallo que todos conocen del libro negro de la nueva izquierda es que citaron una fuente parodia de páginas de chistes llamada Actualidad Panamericana. Los autores se tragan la fake news y nos la transmiten con mucha indignación, tratándonos de convencer de que es un peligro el feminismo, no dándose cuenta que su fuente es una página de chistes. Esta es la más conocida de todas las fuentes apócrifas del libro negro de la nueva izquierda, mas no la única. Sigamos. Es conocida también en la página 106 que argumentan que otras excentricidades que afectan libertades individuales también se han insertado en el plexo de las demandas políticas del feminismo de los países desarrollados, pues el partido de izquierda de Suecia, el cual no mencionan, la fuente que nos dan nos dirige a una página de Facebook que por cierto no agregan, dicen que ha presentado una propuesta de ley que obliga a los hombres a orinar sentados como lo tienen que hacer las mujeres y nos dan una fuente que no dice eso. Investigando, nos enteramos de que lo que dice la fuente es que la iniciativa de ley trataba de reducir los problemas de próstata y contribuir a una vida sexual mejor y más larga. En la página 107 nos hablan de una famosa activista que quería prohibir el uso de videojuegos Nintendo, pues serían patriarcales, ya que se secuestra mucho a la protagonista y una vez más nos dan una mala fuente. Resulta que dicha fuente es la reseña a un video en el cual se habla de disfrutar algo y a la vez criticarlo, pero jamás se menciona que los videojuegos deban ser prohibidos o algo así. Es decir, tergiversaron totalmente la fuente. También nos dicen más adelante que dicha feminista se suele pasear por la ONU peticionando que Internet sea censurada para luchar contra quienes no se adhieran al feminismo. La fuente nos manda un video de un youtuber llamado Paul Joseph Watson. No es más que un muchacho que en realidad no sabe muy bien de lo que está hablando, y es curioso que en un libro que pretende ser académico se use como fuente un youtuber. La página 107 también nos dice que en Bélgica ya rige una ley al respecto que condena a los piropos con una multa de entre 30 y 1.000 euros, y hasta penas de 1 año de prisión. Y en Argentina incluso hay proyectos similares en camino, pero no ofrecen fuente alguna. Nos hablan también de que el gobierno del País Vasco quiere prohibir el fútbol en los colegios por tratarse de un juego machista.
Pero en la fuente podemos ver que la iniciativa de ley no hablaba de prohibir el fútbol, sino que defendía un uso compartido de los espacios de recreo. Para la coeducación, la prevención de violencia de género, nunca se prohibió el fútbol o se trató de prohibir el fútbol. Otra conocida de estas grotescas partes del libro es cuando nos narran historias tragicómicas cuya fuente suele ser la misma. Anónimo, espacios peligrosos. Y lo usan 7 veces. En realidad estas pseudo-referencias no son más que anécdotas risibles supuestamente de personas queer que rayan en lo asqueroso y cabe la pena preguntarse qué hacían este par de personajes leyendo tantas tonterías. Por ejemplo, dentro de los supuestos testimonios queer que citan, con el motivo obviamente de meter paja y relleno, encontramos estos divertidos y bobos relatos. Acompáñenos. Dice aquí: yo nunca he sido pacífico. El mundo me violenta y yo solo deseo violencia hacia el mundo. Cualquiera que intente quitarme mi pasión para la sangre y el fuego quemará junto con el mundo al que se aferraba de manera tan desesperada. Nos advierte un queer de manera amenazante. Ay... Aquí hay otro. Yo sé que no sería bastante como para calmar los ecos del género en mi cuerpo y en mi vida diaria que he intentado silenciar incesantemente a través de hormonas, alcohol y drogas y escribiendo ensayos estúpidos. Aquí podría seguir leyendo, pero con voz de Dross, ¿no? Dicen aquí: otros queer han usado estas páginas para contar y celebrar los actos de violencia perpetrados. Número 1. Uno de ellos nos relata que un vecino que había osado manifestarse públicamente contra una marcha queer fue atacado por los miembros de este movimiento. Acababa de celebrar su 41º cumpleaños el 9 de junio de 2009, así que pensamos entregarle unos regalos atrasados en forma de fuertes puñetazos. Y así más y más y más. Es que ¿a quién se le ocurre poner tantas tonterías de un libro anónimo, insignificante y irrelevante? Otra. Nos comentan que en el Partido Liberal de Suecia, que por cierto es de centro derecha, se ha propuesto legalizar el incesto y la necrofilia. Esta también terminó siendo una gigantesca babosada, tergiversada, porque si nos vamos a la fuente, pues nos enteraremos que se trataba de una propuesta que hicieron las juventudes liberales económicas de ese partido, pero que el partido no tomó en cuenta e incluso se molestaron con los chamacos que dijeron eso. Es decir, no tenía importancia alguna como para meterla a un libro que pretende ser serio. Otra. Afirman acerca de un documental inexistente llamado The Kinsey Cover-Up, que supuestamente fue filmado por Fox Pictures. Este documental no existe y en Fox Pictures nunca van a encontrar en su catálogo dicho documental. En el libro también nos dicen que en Francia la palabra mademoiselle va a ser prohibida, pero al ver su propia fuente nos dicen que es más bien un título nobiliario o algo así, que tiene su equivalente masculino y que se usa raramente. La palabra no está prohibida, solo está en desuso. Si hacen la investigación verán que no hay tal prohibición. En Inglaterra nos aseguran el movimiento Justicia para la Mujer, cuya fundadora, Julie Bindel, piensa y propone que los hombres deben ser recluidos en campo de concentración. Averiguamos la fuente y nos encontramos que Julie Bindel dice haber estado bromeando, lo cual los autores lo ocultan. O no lo leyeron o tratan de engañar a los lectores. Estas son el grueso de lo que llamamos las grotescas falacias, tergiversaciones y malas citaciones del libro negro de la nueva izquierda. Aún así, hay gente que argumenta que todo esto es insignificante y el libro sigue siendo bueno, es más, una joya, a pesar de haber caído en unas cuantas decenas o centenas de fake news. Sin embargo, nos daremos a la tarea de demostrar que el libro entero, y no solo unas cuantas decenas, está construido precisamente con hombres de paja, tergiversaciones, simplificaciones falaces, malas citaciones, fuentes apócrifas e invenciones. Vamos a analizar la obra completa y refutaremos capítulo por capítulo. No es el objetivo de este video hacer un audiolibro. Con una sencilla búsqueda en Google pueden descargar el libro sin el mayor problema y así verificar si estamos siendo fieles al texto o no.
Es un video de crítica que se centrará en cada capítulo, no una narración. Le corresponde a quien nos acuse de críticas infundadas demostrar, citando el texto, que hemos falseado datos y no al revés. De nuestra parte les aseguramos que todas las críticas están basadas en palabras textuales de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Este video tiene propósitos educativos y no divulgativos. Antes de comenzar este arduo trabajo, me gustaría citar una frase cuyo autor no recuerdo. Es más fácil decir una mentira que refutarla. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Del marxismo al postmarxismo, por Agustín Laje. Los cambios que la izquierda, en términos de su práctica política, fue registrando a lo largo de la historia, fueron acompañados por transformaciones producidas al nivel de las teorías que ella misma barajaba para delinear sus estrategias revolucionarias. Es la eterna dialéctica entre teoría y praxis. De tal suerte que preguntarse qué fue primero, si la teoría o la praxis, es una pregunta incorrecta, o, por lo menos, reduccionista, de encarar la cuestión. Lo cierto es que los hechos brindan al intelectual la materia prima para delinear sus teorías, del mismo modo que el intelectual a menudo, y con especial importancia en los grupos marxistas, le brinda al hombre de acción o al militante la base sobre la cual entender mejor, entre comillas, el marco que lo rodea y por consiguiente conducir sus acciones de manera de lograr mejores resultados. Podemos ver que el primer párrafo no nos dice absolutamente nada. Primero dice los cambios que la izquierda. Considera a la izquierda un bloque homogéneo, donde los ecologistas, los socialdemócratas, las feministas, los activistas por los derechos de los homosexuales, los marxistas, los socialistas de cualquier índole, anarquistas, colectivistas, animalistas, cualquier otra persona que se considere de izquierda o que los autores consideren de izquierda, es un bloque homogéneo. Nos pintan a la izquierda como un bloque homogéneo. Pero aquí mismo rompen con esa idea del bloque homogéneo al decirnos con especial importancia los grupos marxistas, ya haciendo una diferenciación. Entonces podemos decir que este párrafo nos empieza diciendo nada. Sigamos adelante. En el primer subcapítulo, Marx y Engels, los autores nos explican brevemente quiénes fueron Marx y Engels. El capítulo está construido de manera antididáctica y falaz. Usan como únicas fuentes el manifiesto del Partido Comunista y el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. Solo el prólogo. Sobre el manifiesto del Partido Comunista nunca mencionan, es probable que ni siquiera sepan que era un panfleto de divulgación de corte periodístico y no una obra académica de Marx y Engels. El manifiesto, según los propios autores lo declararon, no era una obra que definiera sus concepciones de la economía, ni de la historia, ni de su filosofía en su totalidad, sino solo un panfleto periodístico de fácil lectura para hacer una introducción a sus ideas, a la clase obrera y, más importante, a la Liga de los Justos, que era la organización que les había pedido este documento periodístico. Cualquier teórico o científico social marxista, antimarxista o neutral al marxismo que esté familiarizado con la obra de Marx y Engels, y sí, con esto incluyo a von Mises, a Hayek, a Weber, a Keynes, a Rothbard, a Ramón Rayo, a Raymond Aron, a Enrique Krause, a Foucault, a Lenin, a Fernando Escalante, a von Baerbock, Menger y cualquier autor honesto intelectualmente, independientemente de su concepción del marxismo, sabe que no puedes pretender que el manifiesto del Partido Comunista es fuente suficiente como para pretender describir quiénes fueron y qué dijeron Marx y Engels. Es interesante ver que cuando nos están narrando la mini biografía de Marx, nos dicen que se basaron en el filósofo alemán George Hegel y en su célebre método, la dialéctica. Después de explicarnos qué es la dialéctica, nos dice que el método había sido utilizado por Hegel para descubrir el movimiento de las ideas del mundo. Para Hegel, las ideas de los hombres resultan centrales para explicar los cambios en la historia. En el marxismo será lo opuesto. Esto es gracioso porque al final terminan concluyendo con que el marxismo cultural piensa exactamente esto que al parecer ellos dicen que piensa Hegel. Y no solo lo digo yo, lo dice Nicolás Márquez. Vean este video. Si se quieren poner en estrictos desde el punto de vista conceptual, podríamos decir que esto es algo parecido al pensamiento hegeliano. Pero, a ver, nosotros estamos en una batalla política. Llamarle marxismo cultural es identificar a todo esto que usted señaló al principio con la izquierda. Eso es la función que cumple llamarlo marxismo cultural. ¿Qué quiere que lo llamemos hegelianismo? ¿Para generar una confusión y no saber contra quién discutimos? Claro.
El libro se utiliza de esta manera en forma fragmentaria y errática, abordando pasajes del manifiesto e ideas de los autores Agustín Laje y Nicolás Márquez entremezcladas en este subcapítulo, y fieles a su primer párrafo termina siendo un capítulo antididáctico y que solo demuestra que los autores no saben muy bien de qué estaban hablando. Veamos un ejemplo. Ellos afirman que para Marx y Engels la clase burguesa era una clase revolucionaria, aunque hoy nos suene extraño. Ah, caray. ¿Extraño por qué? Evidentemente que esto no es ninguna novedad, y no le suena extraño a nadie que conozca la obra de Marx y Engels. Pero si la obra está dirigida a gente que no conoce nada de Marx y Engels, tampoco tiene sentido asegurar que les debería sonar extraño. Es decir, si quisieran hacer algo pedagógico, ¿por qué decir aunque hoy nos suene extraño? Lo que esconde esta afirmación de que la gente le debería de sonar extraño es que ellos saben que su obra será comprada por gente que no la va a leer, pero los pocos que la van a leer serán gente prejuiciosa que no leyó nunca a Marx y piensa que Marx dijo que los burgueses y el libre comercio eran malos y perversos, el enemigo, unos malditos, lo peor, etc. Es decir, gente que tiene una idea muy vulgarizada, tergiversada de lo que es el pensamiento marxista. En pocas palabras, el libro está dirigido a gente que no lee a Marx, pero que odia a Marx. La cereza sobre el pastel es que incluso confunden en su apresurado intento de demostrarnos que Marx y Engels valían queso la manera correcta de hablar español, y nos dicen que las disputas ideológicas entre socialistas no dejaba de ser una delirante riña entre utopistas, demostrando que pues ya por las prisas de sacar un capítulo rapidito y a la ahí se va, se les olvidó conjugar oraciones en plural y singular, y hacen una fusión donde el sujeto nominal no es plural ni singular al parecer. Los lagelibres hasta aquí dirán, ¿y eso qué importa? Hombre, nadie es perfecto. Pero, pues vamos, ¿cómo puedes respetar tanto una obra con tantos errores? Citar tantas fake news una y otra vez, usar mal el español. Aquí nos hablan del análisis de Karl Popper, que hace de este pasaje, bueno, con todo el respeto que se merece, pero ha sido superado por Lakatos, por Mario Bunge, por supuesto, pero les cae muy bien a las personas que odian a Marx, porque Karl Popper detestaba a Marx. En fin, aquí citan a Karl Popper y nos dicen, pero todo este castillo de arena empezó a caerse más temprano que tarde con la mismísima revolución marxista por excelencia, la rusa. Acotación. ¿Cómo es que un castillo de arena que predice que habrán revoluciones socialistas se cae cuando sí hay revoluciones socialistas? A lo que se refieren los autores es a que se cayó el rígido dogmatismo etapista economicista del cual acusan a Marx, presumiblemente porque solo se basaron en el manifiesto del Partido Comunista como fuente para simplificar su pensamiento, pero el propio Marx hay evidencias de que declaró que él no era marxista, precisamente porque, como explica en otros libros, no creía ser un profeta, ni tampoco creía que sus teorías fueran seguidas al pie de la letra. Siempre fue un entusiasta de que las teorías se adecuaran a la época y al acontecer histórico y geográfico de cada lugar y de cada región. Lo del etapismo rígido dogmático es una simple apreciación falaz y sesgada de los autores, además de falsa. Y segunda acotación, no fue más temprano que tarde, fue un tiempo mediano. La figura retórica de decir más temprano que tarde es mediocre y confunde en lugar de clarificar. El segundo subcapítulo se llama La excepción rusa y la hegemonía. En este capítulo nos habla de que una revolución rusa en el siglo XX introduciría un grave problema teórico para el marxismo tradicional y su filosofía de la historia, pues se dio una revolución proletaria en una Rusia que todavía no había tenido una revolución democrático-burguesa. Pero sí había tenido una revolución democrático-burguesa, que fue la revolución de Kerensky de febrero. Bueno, entonces según el razonamiento marxista nos dicen, faltaba una burguesía que hiciera este trabajo para que ésta fuera desplazada por otra clase social, el proletariado, ¿no? Argumentando una rigidez supuesta de parte de los marxistas. Para estos tiempos ya había debates entre Rosa Luxemburgo, Edward Bernstein. No había una rigidez así como la que nos plantean, pero nos dicen que se puso en jaque las predicciones marxistas, pues la revolución comunista se produjo saltando etapas, puesto que se pasó de una situación feudal directamente al socialismo sin pasar en el medio por una revolución burguesa. Acotación, justo en este momento estoy cayendo en cuenta que sí se saltaron deliberadamente la revolución de febrero de 1917 de Kerensky, que fue una revolución liberal, burguesa entre comillas, democrática, en la cual no participaron Lenin ni nadie de ellos. Ellos participaron de la revolución de octubre, que derrocó al gobierno de Kerensky, no al zarismo.
Lo cual, al ocultar esta información, definitivamente se rompe con la idea de que lo estaban haciendo con motivos didácticos. Entonces, ¿ellos sabían que hubo una revolución anterior a la de Lenin en Moscú o no lo sabían? Si lo sabían, lo ocultaron con motivos antididácticos y definitivamente para confundir a los lectores. Y si no lo sabían, no están capacitados para hacer un libro de las dimensiones que dicen que piensa alcanzar. Concluyendo, en esta parte del libro se nos narra una versión falsa de la Revolución Rusa, simplificada al exceso, caricaturizada, ocultándose los datos, y se nos dice que empezó a usarse el concepto de hegemonía por parte de Lenin, lo cual solo va a servir para el siguiente subcapítulo, que es la Revolución Teórica de Antonio Gramsci. En este subcapítulo, Laje se pierde en los ejemplos de los campesinos del sur y pues como que se le olvida el punto central, que para Gramsci la hegemonía la ejerce el Estado. Coloca a la hegemonía en grupos subalternos, cuando la propuesta de Gramsci es que la hegemonía surge de las clases dominantes y no de forma horizontal. Lo hegemónico se refiere a las estrategias que las clases dominantes y el Estado ejercen para mantener el poder a través de la imposición y la conservación de ciertas ideologías sobre las clases subalternas. Laje omite esta idea fundamental y tramposamente coloca en la clase obrera, según él privilegiada, que ahora resulta que debe ejercer hegemonía sobre el campesinado. Ya llega un punto en este capítulo en donde ya de plano Laje se quiere volar la barda y ver cómo le hace para, digamos, romper su propio récord de citar mal, y nos dice que Gramsci propone en una palabra dar una lucha cultural que socave la hegemonía ideológica de la clase dominante pertrechada en el Estado. Nos vamos a la fuente. Son un grupo de estudiosos de la UNAM, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México, que supuestamente en la página 79 de Descifrando y Debatiendo los Cuernos de la Cárcel nos van a decir pues esto, ¿no? O nos van a dar a entender esto. Y pues, ¿qué creen? Que pues es un documento de la UNAM. Entonces pues llegamos aquí Descifrando y Debatiendo los Cuernos de la Cárcel de la UNAM precisamente, y pues, página 79 y... ¡Apúntele bien! Y pues que no, resulta que no apareció, no apareció lo que afirmaba Laje. Pero pues, que yo no entiendo que la minería de citas no es una refutación. No hagas cherry picking, maestro. Yo veo puro hombre de paja aquí, van a decir los Lajelivers. Sí, yo también veo puro hombre de paja en el libro, cabrón. No, y no nomás hombres de paja, sino paja solita, así sin el hombre. Pero bueno, sigamos. Bueno, pero pues descifremos qué es lo que sucede aquí. Este subcapítulo nos logra confundir al no podernos dejar claro qué es la hegemonía para Gramsci. Pero lo que nos deja claro es que supuestamente Gramsci les da, digamos, una especie de estrategia al proletariado o a la izquierda para hacerse con la hegemonía cultural. Una narrativa propia de conspiranoicos y no de divulgadores de ciencias sociales. Este libro hace un mal uso de la teoría de intelectuales sobresalientes y está dirigido a un público que tratan de ignorante o desinformado, que no conoce a esos intelectuales a través de sus textos. Obviamente, los videos de YouTube no cuentan, ya que la escuela youtuberiana de ciencias sociales, todos sabemos quién la trae dominada. El público al que va dirigido no tiene interés ni intención de leer a los autores directamente, a Lenin o a Gramsci, y se van a quedar con lo que le digan Laje y Márquez u otros de la escuela youtuberiana de ciencias sociales. Entonces, ¿para qué analizarlos de forma desorganizada y fraudulenta? Es absurdo, pues los lectores y Lajelivers no les interesan esos autores más que para odiarlos y culparlos de cosas que no les gustan de las feministas o los el progresismo actual. En fin, ya quedó claro el punto. Pasemos a los dos últimos subcapítulos, que se llaman el posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y los pensadores del socialismo del siglo XXI. En este capítulo se dedican a convencernos de que Ernesto Laclau y Chantal Mouffe hacen lo que básicamente ellos mismos dicen que hace Gramsci antes de ellos, pero por alguna razón ellos lo hacen de nuevo y es original. Y pues nos aportan citas de
parte de sus trabajos nos dicen cuestiones fácticas, como por ejemplo que fue llamado el filósofo del kirchnerismo, Ernesto Laclau, y citan a varios autores del llamado socialismo del siglo XXI, entre ellos Heinz Dietrich y muchos otros que apoyaron al régimen de Chávez y al proyecto en su conjunto del socialismo del siglo XXI, y aportan tantas citas que incluso llegan a hablar de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Parece un capítulo que exagera en lo robusto, pero se queda corto en las explicaciones, aunque en general por honestidad intelectual debo admitir que pues es un capítulo que contiene información que no te lleva hacia ningún lado, pero tampoco es necesariamente falsa. Es un capítulo de información histórica, digamos. No por eso voy a caricaturizarlo innecesariamente. Lo que sí ya se vuelve una caricatura es cuando rematan con el último subcapítulo. En este capítulo sí se vuelan un poco demasiado la barda porque nos van convenciendo citando a este autor, aquel autor, redundando en tal autor y admitiendo que incluso los autores piensan de manera heterogénea, pero que al final todos comparten un objetivo. Nos van llevando a la presunción de que ya es evidente que hay un acuerdo estratégico en el marco de una reconstrucción de una nueva izquierda para el siglo XXI y que tiene que apoyar con fuerza nuevos movimientos que son mencionados y repetidos hasta el hartazgo por todos los teóricos que han repasado aquí. O sea, el indigenismo, el feminismo, el abortismo, derecho humanismo, nos dicen aquí también, y el homosexualismo. Pero esto sí ya es una mentira deliberada porque en muchos países del socialismo del siglo XXI no hubo o no hay un apoyo al aborto, a los derechos de la comunidad LGBT, al matrimonio homosexual. No se ve con buenos ojos el feminismo e incluso el país más antiabortista de Latinoamérica, el único país que no contempla en su legislación el aborto, ni siquiera en caso de violación, malformación del feto, riesgo para la madre y castiga con penas de cárcel a quien se realice un aborto y a quien lo practique. El país más riguroso en el tema del aborto forma parte del socialismo del siglo XXI, es Nicaragua, y el presidente es Daniel Ortega, que es del Frente Sandinista y que ha participado en todas las convenciones que estos autores nos mencionan. Entonces nos ocultan este dato y nos hacen ver que todo esto de la ideología de género pues lo generaron unos cuantos autores latinoamericanos, pero aquí valdría la pena hacer la reflexión. Si todo es producto de una bola de autores latinoamericanos como Heinz Dietrich, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y muchos otros, López Velasco, ¿por qué rayos en Europa ya se estaban haciendo todo lo que estos personajes consideran el neomarxismo antes de que los autores latinoamericanos lo propusieran? Si aquí los latinoamericanos estamos de cierta manera influenciando a los europeos, canadienses, neozelandeses, australianos para implantarles el marxismo cultural, la ideología de género, el homosexualismo, el derecho humanismo, ¿cómo es que ellos le hicieron caso a los autores latinoamericanos? No se entiende, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Allá en Noruega, entonces estaban muy al pendiente de lo que decían Laclau y Heinz Dietrich, Enrique Dussel, ¿no? No se sostiene. Básicamente, una vez más, el capítulo se torna completamente falaz. Y además yo diría que aquí, más que una intención deliberada de engañar, se esconde una ingenuidad sincera de la derecha. No de toda la derecha, pero sí de alguna parte de la derecha, que es muy ingenua. Esta gente piensa que los autores, los intelectuales de izquierda, de cierta forma penetran en la cultura y consiguen pues lavarnos el coco o lavarle el coco a la mayoría de la gente, cuando este es un proceso muchas veces inverso. En general, la mayoría de las feministas son feministas no porque hayan leído a Judith Butler o a Shulamit Firestone o a Valerie Solanas, sino porque en el metro les agarran las partes íntimas, están hartas de que se les queden viendo lascivamente, las sigan hasta su casa, cosas así. Eso es lo que las orilla al feminismo y no al revés. Las personas de derecha, gran parte de las personas de derecha, y esto ya es apreciación mía, a mi parecer estos autores
piensan que el proceso es inverso, que todo está muy bien y llegan agitadores de izquierda, intelectuales de izquierda a convencer al mundo de que deben hacer una revolución comunista, homosexualista, cuando antes de que ellos se lo dijeran la gente estaba pacíficamente conviviendo en un orden social en el que todos coexistían pacíficamente y no habían conflictos. Esta es una hipótesis ingenua que se maneja y por eso se pone tanta importancia en los autores y en los intelectuales. No estoy diciendo que los intelectuales de izquierda no influyan en los movimientos de izquierda, pero generalmente los intelectuales ya habían visto que habían fricciones o movimientos para cuando se metieron. Por ejemplo, Marx se metió a una liga comunista que él no inventó, ya existía y ya veía movimientos sindicalistas, obreros, entre otras cosas. No es un asunto vertical como ingenuamente piensa la derecha de que, pues Gramsci dijo tal cosa y pues ahí van toda la bola de borregos, ¿no? Pues sí, hagamos la revolución, aunque estemos viviendo bien en el capital. La mayoría de las feministas no conocen a todas las autoras feministas, la mayoría de las personas que votan por la izquierda no conocen a los izquierdistas. Este asunto de ver a los intelectuales como los que hacen los planes de ingeniería social es algo muy típico de la ingenuidad de la derecha. Capítulo 2. Feminismo e ideología de género, por Agustín Laje. Todos los subcapítulos se tratan de las olas del feminismo. Para empezar, vale la pena decir que divide las olas básicamente en tres, argumentando que la primera es buena para la sociedad o fue buena para la sociedad y tenía un origen noble. La segunda fue contaminada por el marxismo. Y una tercera ola iniciada por Simone de Beauvoir y contaminada por pensamientos, en sus palabras, existencialistas, anticientíficos y así como también la cuna y génesis de la llamada ideología de género. Cabe la pena recalcar que esta división entre las olas del feminismo es inventada por los autores, ellos mismos lo admiten, ningún otro autor lo dice, y contrastándola con otras diferenciaciones de las olas del feminismo, vemos diferencias, valga la redundancia, importantes. Por ejemplo, para la mayoría de los teóricos, sociólogos, historiadores del feminismo y del género, la primera ola del feminismo abarca más bien desde la Revolución Francesa hasta la segunda mitad del siglo XIX. Para Nicolás Márquez y Agustín Laje, la Edad Media también tiene un papel en la primera ola del feminismo. Para la convención o el consenso entre sociólogos de género, historiadores de género, o digamos la versión académica de las olas feministas, las autoras más importantes son Mally Wollstonecraft, Olympia de Gouges, Emily du Châtelet y Harriet Taylor. Para los autores hay párrocos muy importantes en la historia del feminismo de la primera ola. La segunda ola del feminismo, según el consenso académico, tiene que ver con la búsqueda del sufragio universal, los derechos civiles, revisión de la moral y también la sexualidad libre. Los autores Nicolás Márquez y Agustín Laje ven esta ola como una fusión de marxismo y feminismo, pero generalmente en los textos académicos no se menciona como segunda ola el vínculo marxismo-feminismo, cosa que ellos mismos admiten al decirse sorprendidos de que nadie haya encontrado el supuesto vínculo que solo ellos pudieron encontrar. En fin, aquí en esta parte es donde los autores meten mucha cantidad de citas falsas que vimos al inicio de este video y otras más. Por ejemplo, cuando nos terminan de hablar de la supuesta segunda ola, cierto que admiten que están desconcertados de que la gente no identifique la segunda ola con el marxismo, aparentemente solo son ellos los que lo hacen, nos dicen que en una palabra la realización del feminismo marxismo es la destrucción de la familia y su reemplazo por el Estado totalitario y por el partido. En realidad, en este capítulo se cita mucho a Engels, a Trotsky y a otros autores marxistas y como a 2 o 3 feministas marxistas, ninguna de ellas muy destacada. Nos dicen Engels fue el pilar del llamado feminismo marxista que acapara la supuesta segunda ola, cuando en la realidad se podría decir que la mayoría de los estudios de sociología de género o de historia de género concluyen que el feminismo marxista fue un movimiento marginal y no cardinal en la segunda ola.
Uno de los problemas con Agustín Laje y su parte en el libro negro de la nueva izquierda es que trata de construir una leyenda negra muy falsa del feminismo. Nos cita continuamente a numerosas autoras. Agustín en particular cita a dos mujeres estadounidenses. Agustín pues va a criticar a Kate Millett y a Shulamit Firestone. Son feministas clásicas, se podría decir, aunque puede ser que le dé una importancia mayor a Shulamit Firestone, cuyo libro La dialéctica del sexo es descrito por sus críticas como un libro escrito por alguien que en realidad no sabía muy bien de lo que estaba escribiendo. Ahora, Shulamit Firestone lo que dice es que hay que abolir la reproducción tal como la conocemos por medio de la tecnología, y Kate Millett es la inventora del término lo personal es político. Pero, nuevamente, por medio de recursos como Shulamit Firestone, que era una persona pues, que parece ser que no sabía bien de lo que hablaba, se crea una suerte de leyenda negra en la que se trata de hacer parecer que el feminismo en general tiene una tendencia hacia esa clase de comportamientos, cuando si tú vas a la calle, le preguntas a alguien qué opinaría de abolir la reproducción tal como la conocemos y hacer algo tipo un mundo feliz, te va a decir que no. Y no por eso significa que esté en contra de que las mujeres tengan derechos o sean iguales ante los hombres. Otro aspecto de la leyenda negra que trata de crear Agustín Laje es el hecho de que Shulamit Firestone apoyaba la normalización de la pedofilia y pues lo trata de asociar a la izquierda progresista en general del día de hoy, cuando esta misma izquierda, incluso recientemente, ha rechazado completamente a la comunidad pedófila, a la MAP. O sea, no porque una escritora un tanto conocida haya dicho algo sobre temas de la nueva izquierda significa que todos los de la nueva izquierda, o que siquiera varios o algunos de los neoizquierdistas, apoyan esas clases de ideas. Eso no pasa. Ahora, hay otro cuento negro que se comienza en el capítulo 2. Se trata uno de la ideología de género, cosa que como tal, una cosa unificada, no existe la ideología de género de izquierda. Lo que hay es un conjunto de posturas. ¿Qué nos dice? Simone de Beauvoir nos dice que no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Y para Agustín esto qué es? La invención de la ideología de género. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, pues se refiere a que el concepto de mujer en sus roles pues es construido. Y Agustín Laje dice, en efecto, el hombre es cultura, pero también es naturaleza y no podemos negarlo. Y eso era también lo que pensaba Simone de Beauvoir. No existe tal cosa como ideología de género. Si bien hay algunas pocas personas que piensan que las conductas, tanto masculinas como femeninas, son completamente un constructo social, la mayoría de los sociólogos que han aportado en estos sentidos piensan que también hay factores biológicos neuronales. Pero nuevamente, Agustín Laje obvia esto, porque a él lo que le interesa no es informar al lector, sino hacer una propaganda por medio de un cuento negro. En el siguiente capítulo, que habla de la vida de la mujer en el socialismo real, se utiliza más de 20 veces la obra del médico Stern, quien, por cierto, en su libro solamente narra recuerdos y deducciones sin rigor científico más que la propia experiencia de este médico en la Unión Soviética. Y se nos plantea, citando este libro, que en la Unión Soviética se hacían tremendas orgías en nombre del comunismo sexual, al mismo tiempo que nos dicen que había mucho machismo y que habían marchas de desnudez, ligas de amor libre, proyectos de instalación de cabinas públicas para tener relaciones sexuales, entre otras cosas. Pero en otras partes del libro dicen que básicamente la mujer estaba subyugada al jefe de familia y que Stalin trató de volver ilegal el aborto, de hecho lo volvió ilegal, y restaurar algunos valores familiares tradicionales, contradiciéndose así en su propio libro, probablemente porque la única fuente o de las pocas fuentes que utilizan en todo este capítulo es un simple libro anecdótico de un médico que solo ofrece sus memorias en su libro. En esta obsesión por citar los pasajes del libro anecdótico de Stern, a los autores no se les pasa por la cabeza que pudieran haber algunas citas que no fueran convenientes para su credibilidad, como por ejemplo esta, donde se afirma que al cabo de un cierto número de abortos, las mujeres les bastaba con una fórmula supuestamente muy extendida: beberse un vaso de vodka, tomar un baño muy caliente y ponerse a dar saltos hasta expulsar el feto. Esto es bastante polémico, pues esa fórmula, si era muy extendida, pues debería de todavía coexistir en las comunidades abortivas, y yo al menos nunca la había escuchado, y después de estar buscando por PubMed e incluso por sitios abortistas, no recomiendan tomar un vaso de vodka, darse un baño muy caliente y saltar como método para interrumpir el embarazo. Lo que ellos identifican como la tercera ola del feminismo, que muchos otros autores identifican
identifican como la cuarta ola es a la que le llaman neomarxista o la responsable de la ideología de género. Y generalmente en este subcapítulo citan a Shulamit Firestone, a Simone de Beauvoir, Kate Millett y Monique Wittig, así como a Judith Butler y a Esther Vilar. Independientemente de la idea que se tenga sobre estas autoras, una idea positiva o negativa, es cierto que a estas autoras las han criticado tanto personas propias del feminismo como sectores de la izquierda ajenos al feminismo, y omiten otras autoras feministas, que hay muchas que no tienen este tipo de narrativas y que también forman parte del mundo académico contemporáneo del feminismo o de los estudios de género o de la perspectiva de género. Lamentablemente, como parece que no quieren dejar ningún capítulo medianamente serio, llega un punto en el que empiezan a citar de manera patológica un libro llamado Manada de Lobux, que realmente no tiene ninguna trascendencia y parece haber sido escrito por adolescentes o personas ajenas al mundo académico, y es tanta su reiteración en las citas de este texto que podríamos decir que incluso lo citan más que a Simone de Beauvoir, a Judith Butler o a Shulamit Firestone. Llegados a este punto del video, valdría la pena hacer una reflexión que consideramos pertinente para contraargumentar algunos puntos que suelen dar los Lagelivers, que insisten que un libro mal hecho sigue cumpliendo su función y sigue siendo bueno a pesar de que se cite mal, combine medias verdades con medias mentiras o completas mentiras o deliberadas mentiras, use falacias reiteradas y tergiverse cosas constantemente. El punto de partida de esta reflexión debería ser sin duda un comentario de nuestro video anterior que me llamó mucho la atención. Leo textualmente. Este libertario nos dice: puedes dar y demostrar que todas las fuentes del libro provienen de páginas basura, y aún así eso no le quita lo verídico de lo que habla el libro. Es como si alguien escribe un libro de que el fuego quema y pone un link a la fuente de esta información y te sale cualquier cosa y tú digas: ven, jaja, el libro está mal, y aún así el fuego sigue quemando. Lo que plantea el libro es una realidad, algo que ocurre en todos los países. Tendrás razón en lo que dice sobre las citas malas, pero al menos él hace algo por frenar toda esta basura ideológica. Este razonamiento es incorrecto. Les diré por qué. Para empezar, es una falsa analogía muy descarada. Evidentemente que citar noticias falsas es incomparable con afirmar verdades fácticas y referirse a fuentes basura. ¿O acaso las feministas sí trataron de prohibir los mariachis independientemente de que su fuente haya sido una noticia falsa? La respuesta es que no. La comparación está mal. Pero este libertario, aunque no se supo expresar, quiso dar a entender que él sí ve lo que los autores dicen en sus videos, y pues que qué más da que haya noticias de incendios falsos si el fuego quema. Esa es la analogía que él quería hacer, pero también es incorrecta. Si por ejemplo resultara que un libro dice que el fuego quema, pero sus fuentes son basura, el libro sería una basura, que dice una verdad a la cual se puede llegar por medios rigurosos, científicos y convincentes. Así que en todo caso, el libro estaría haciendo un caso del tipo del burro que tocó la flauta. Por otra parte, que el fuego queme o que 2 más 2 sean 4 no son producto de polémica, y el libro de los autores sí, lo cual significa que sus conceptos o concepciones ideológicas tienen que ver más con eso, propuestas ideológicas, históricas y filosóficas, y no con ciencias naturales, formales o verdades autoevidentes. El segundo contraargumento que a este punto ya están fraguando los Lagelivers, los fanáticos y los paleo cualquier cosa, es que ver un política nos rifemos un debate con ellos a ver si muy gallitos. Ver un política somos un canal emergente y un equipo, no una sola persona. Pero de mi parte, o sea, en lo personal, desde aquí grito a los 4 vientos y afirmo categóricamente que acepto un debate con Agustín Laje. Es más, lo reto un debate acerca de su libro. Desde esta plataforma ya estoy retando a un debate y aceptándolo. Ya no es necesario que argumenten eso en la página de comentarios. Parte segunda. Homosexualismo cultural, por Nicolás Márquez. La parte de Nicolás Márquez está dividida en varios capítulos. El primero es Comunismo y Sodomía. En este capítulo, Nicolás Márquez nos trata de convencer que los marxistas se apoderaron de las mentes de los homosexuales, pero paradójicamente nos comenta que los marxistas fueron de los mayores homofóbicos de la historia, diciendo que Karl Marx era homofóbico, así como Engels, los soviéticos, Ernesto Guevara y todos los teóricos del marxismo convencional. Nos habla de la situación jurídica de la homosexualidad en la URSS y nos sorprende refiriéndose con mucho respeto a la comunidad homosexual cuando narra los abusos a los que fueron sometidos por los marxistas, pero a la vez utiliza diversos términos peyorativos para referirse a la comunidad cuando no está defendiéndolos de los tiranos marxistas. De esta manera utiliza el término homosexual o comunidad homosexual cuando narra las humillaciones a las que fueron sometidos en Cuba, pero se refiere a ellos como sodomitas, invertidos, pervertidos.
entre otros improperios, cuando se dirige a ellos en un contexto occidental. En el capítulo vincula a un activista por los derechos de la comunidad LGBT con la pedofilia, otra vez tratando de hacer una falacia de asociación, de que por unas cuantas personas del colectivo que fueran pedófilas, asumir que todos los activistas por los derechos LGTB lo serían. Esto sería tan falaz como decir que todos los católicos son pedófilos porque ha habido algunos sacerdotes pedófilos. Pero incluso en este segundo caso se podrían ofrecer mayor número de asociaciones y no por eso dejaría de ser falaz argumentar así. Más adelante comienza a citar un documental inexistente que supuestamente hizo Fox Pictures, al cual ya nos referimos con anterioridad, para narrarnos historias bastante pervertidas con lujo de detalle que recuerdan partes de la obra del Marqués de Sade. En la parte de Nicolás Márquez no se entiende muy bien si se trata de generar miedo, asco, o si Nicolás Márquez está empezando una carrera como escritor de literatura erótica al estilo de Sade, mejor dicho, pseudoerótica, pues son demasiado detallistas sus descripciones, que a la mayoría de la gente sana le parecerían repugnantes. Relatos tragieroticómicos hablando de las hadas radicales, a quienes califica como un grupete de travestidos neopaganos, que participaban en rituales exóticos disfrazados de hadas. Supuestamente en estos rituales se conseguía forzar a la adaptación de la lucha de clases marxista a la agenda homosexual. Por varias páginas nos tortura con más confesiones de las hadas radicales, continuando el relato con un lujo de detalle de prácticas ya en un tono morboso y sin relación alguna con lo que supuestamente trata de explicarnos el libro. El capítulo 2 se llama Los pensadores de la perversión, donde nos narra un poco del trabajo de Wilhelm Reich y otros autores freudianos o freudomarxistas. Más adelante nos trata de convencer de que la escuela de Frankfurt se puso a la cabeza del movimiento homosexualista y también acusa a dicha escuela de encender la antorcha del pornocomunismo que dice venir estudiando desde hace mucho tiempo. De alguna manera liga todo esto con Michel Foucault, a quien califica como un personaje multidisciplinario que se quiso ser el historiador y señala la causa de su fallecimiento como una ironía de su pensamiento. Después se pone a psicoanalizar a Foucault, argumentando que tiene la sospecha de que en realidad quería resolver catárticamente conflictos personal familiares en sus escritos, a los que luego disfrazaba con un revolucionario barniz académico. Es irónico porque primero dice no tener el menor ánimo de trazar una biografía sobre Foucault, pero después cuenta toda su vida, incluso interpreta sus intenciones, sueños, metas y se mete en detalles personales de la vida de Foucault por varias páginas que incluso los fans de Foucault podrían no haber llegado a sentirse interesados en saber. De hecho, es la parte más extensa de este capítulo, la biografía de Foucault. Ya después de muchísimas páginas de bombardearnos con detalles de la vida privada de Michel Foucault, nos habla de activistas de izquierda que fallecieron de SIDA, así como también de conocidos de estos activistas que también fallecieron de SIDA, escritores que fallecieron de SIDA, y así hasta el infinito, para convertirse una parte del libro en una lista de fallecidos por SIDA. Capítulo 6. Quiero comenzar diciendo que en general es un muy mal capítulo que nuevamente trata de generar una leyenda negra, un cuento negro. Sin embargo, este tiene una calidad mucho menor que el que trata de construir Agustín. Es un capítulo plagado de errores y de falacias. Voy a mencionar algunas, pero la verdad es que no me cansaría todo un video para hacer un recuento de todas. Es sabido que precisamente para que el ser humano se sienta constantemente motivado a esa propagación, se refiere a la reproducción, es que la relación sexual conlleva un elevado placer físico, puesto que si no se produjese ese intenso goce que nos motivara a consumarla, la supervivencia estaría amenazada. Y de esto está diciendo que el fin del sexo es tener hijos. Bueno, naturalmente la evolución nos transformó de cierta manera, pero eso no quiere decir que el objetivo de tener sexo sea tener hijos. El objetivo de tener sexo, la finalidad de tener sexo es la que decida el individuo. De hecho, Nicolás compara a las prácticas homosexuales con caminar en 4 patas. Dios mío. Si la actividad anal puede ser llevada por cualquier persona independientemente de su orientación sexual. Es sabido que diversas aves que con conductas homosexuales igual crían a sus polluelos. Otro ejemplo están los delfines, que entre parejas heterosexuales de delfines tienen una relación fugaz, mientras que entre machos pueden llegar a construir una relación más duradera. Otra. Para una mayoría de las personas la homosexualidad es una práctica aberrante. Aquí está Nicolás Márquez citando a otra persona, un pensador argentino llamado Mariano Grondona, pero lo cita en referencia a probar lo que está pensando. La pregunta no es, empero, si tienen razón, sino otra. Aun si la tuvieran, ¿poseen además el derecho de imponerla a los que no piensan como ellos? ¿Quién está tratando de imponer la homosexualidad?
Nadie está proponiendo que la población en general deba ser obligada a mantener relaciones homosexuales, como este fragmento lo sugiere. A este punto de la obra consideramos que en su gran mayoría habrán 4 actitudes ante este video. La primera será de quienes no lo vieron completo y pues ya pusieron en los comentarios que debatamos con Laje, a pesar de que ya hablamos de eso en el video. La segunda será de los lajistas que vieron el video completo pero que aún así apoyarán a sus ídolos. Estos, al igual que los primeros, son una fiel descripción de lo que se conoce como fanatismo, culto a la personalidad y renunciar al criterio propio para adorar a personajes mediáticos. Una tercera reacción será el grupo antilaje, que suponemos encontrarán en este trabajo algo revelador, pues si bien ya sabían o ya sospechaban que Agustín Laje y Nicolás Márquez eran vendedores de humo, magufos y charlatanes, quizás no se imaginaban lo pésimo que era su libro, lo basuresco que era. La editorial misma admitió que no revisan lo que les mandan y que publican cualquier cosa. La cuarta reacción será la del medianamente convencido, la del curioso, la del abierto a ver otras ideas, que puede preguntarse que, pues si el libro es tan malo, ¿por qué los autores a veces suenan coherentes y destruyen aparentemente a sus contrincantes en todos los debates? Esto tiene 2 respuestas muy concretas. Primero, siempre debaten con gente que no leyó su libro, y segundo, procuran debatir con radicales panfletarios que son fáciles de refutar. Pero al ver este video sería razonable que surjan ciertas dudas en cualquiera de estos grupos o en cualquier persona. Si la obra de estos populares exponentes de la antinueva izquierda es tan miserablemente basura, entonces ¿por qué los adoran tanto? ¿Entonces la nueva izquierda sí está bien en todo y debemos fingir que es mentira que existe? No se confundan. La nueva izquierda existe y la nueva izquierda genera reacciones de admiración, de rechazo, de indignación. Tiene virtudes y también tremendos errores, pero vale la pena mirarla con un lente más objetivo, riguroso, explicar su génesis, sus dimensiones, sus alcances y sus objetivos desde otras perspectivas no charlatanescas. Pero esto es material para otro video. Si te gustó este trabajo, suscríbete a nuestro canal y recuerda, di no a la posverdad. Somos Verum Política. Comparte para combatir la desinformación.